Bienvenidos otra vez a Baseball Express. Hoy arrancamos una nueva serie que no te puedes perder. Les traemos la historia de los equipos de las grandes ligas. Trataremos de dar una mirada rápida, entretenida y emocionante al pasado de las franquicias más emblemáticas de las grandes ligas. Conoceremos cómo surgieron, sus dueños, sus cambios de nombre, cambios de ciudades, récords, entre otras muchísimas cosas que vayamos encontrando interesante. Y como no podía ser de otra manera, comenzamos con uno de los conjuntos más clásicos del diamante, los legendarios Cachorros de Chicago. Desde sus inicios en el siglo XIX, sus primeros campeonatos, la maldición de la cabra y su regreso triunfal en 2016. Prepárate para conocer todo eso y más. Así que ponte cómodo, dale like si eres fan del béisbol, suscríbete si aún no lo has hecho, y activa la campanita para no perderte ni un capítulo de esta nueva serie. Esto es Baseball Express. Seguramente si tuvieras que diseñar la franquicia de béisbol perfecta, probablemente se te ocurrirían los Cachorros de Chicago. Aquí tienes un equipo con una larga trayectoria en una gran ciudad con una afición entusiasta, una impresionante plantilla de jugadores del Salón de la Fama y un hermoso estadio atemporal que se deleita con sus tradiciones únicas y forma parte de la personalidad del equipo y de la ciudad. Lamentablemente, nada es perfecto, y la mancha que impide que los Cachorros sean esa franquicia perfecta es la interminable falta de éxito que habían sufrido dentro del terreno de juego. Aún así, encarnan gran parte de lo que hace al béisbol excepcionalmente grandioso y mágico. El éxito de los Cincinnati Red Stockings de 1869, el primer equipo de béisbol profesional de 9 jugadores, generó imitadores. Uno de ellos se encontraba en Chicago, donde la envidia y un arrebato de orgullo cívico impulsaron a ciudadanos prominentes a iniciar una suscripción ese mismo verano. Si bien Chicago había crecido en tamaño, no en prestigio, al menos desde la perspectiva de la comunidad empresarial. A pesar de ser la quinta ciudad más grande de Estados Unidos, la comunidad empresarial tenía un complejo de inferioridad y sentía que las ciudades del este no la tomaban en serio. La élite empresarial de Chicago ansiaba cambiar eso, y un grupo de ellos decidió que el béisbol era la vía para lograrlo. Se corrió la voz de que el 1 de octubre de 1869 se celebraría una reunión de todos aquellos interesados en asegurar para esta ciudad un club de béisbol que venciera al mundo. Unos 50 empresarios de la élite de Chicago asistieron a una reunión en Briggs House esa noche con el propósito de formar un club de béisbol profesional. A finales de mes, el nuevo club buscaba jugadores. Se publicó un anuncio en el New York Clipper titulado «Para jugadores de béisbol». Decía, en parte, se solicita a todos los profesionales que deseen vincularse con el Chicago Club que se dirijan, indicando las condiciones salariales, etc. El primer jugador fichado por el nuevo club fue Jimmy Wood. Para el día inaugural de la temporada de 1870, la plantilla estaba completa y los jugadores lucieron elegantes uniformes nuevos con medias blancas, que rápidamente se convertirían en el apodo con el que se harían famosos. El diario de Chicago señaló que la pureza nibia de las medias ha sugerido el nombre de Medias Blancas. Así es, amigos, este conjunto originalmente se llamó Medias Blancas de Chicago. En sus primeros años de existencia, los Medias Blancas contaron en sus filas con jugadores de la talla del lanzador Albert Spalding y los infielders Ross Barnes, Deacon White y Cap Anson, la primera gran estrella del béisbol estadounidense. La notable carrera de Spalding como jugador y dirigente en Chicago pronto se vería eclipsada por su papel en la directiva. Albert Spalding era un tipo adinerado y se retiró en su mejor momento para comenzar a construir su imperio de artículos deportivos, que aún existe. Así es, señores, la marca Spalding es suya. La exclusividad significaba monopolio, y el monopolio significaba ganancias. Las reuniones concluyeron con la salida de los 8 clubes de la Asociación Nacional y la formación de la Liga Nacional de Clubes Profesionales de Béisbol. Luego de la fundación del club y después de atravesar innumerables situaciones, fue fundada la Asociación Nacional de Jugadores Profesionales de Béisbol el 17 de marzo de 1871 en Nueva York con 10 clubes. Su objetivo era establecer un campeón entre los equipos profesionales. El equipo con más victorias al final de la temporada ganaría el campeonato. Esta liga solo duró 5 años. Los Medias Blancas de Chicago fueron los primeros campeones de la historia de la recién inaugurada Liga Nacional, tras ganar 52 partidos y perder solo 14. Después, volvieron a ganar los títulos de 1880, 1881 y 1882. Tras ganar la liga en 1885 y en 1886, se enfrentaron al campeón de la American Association, las Medias Marrones de St. Louis, Brown Stockings, en lo que podría ser considerada una primera versión de la Serie Mundial. La serie de 1885 terminó en empate, y la de 1886 la ganó el equipo de Missouri. En 1890, el equipo cambió de nombre a Chicago Colts. Bajo esta denominación no ganaron ningún título y su rendimiento sobre el campo decayó paulatinamente.
Finalmente, tras un récord de 59 y 73 en 1897, Cap Anson fue relevado de su cargo como jugador y manager del equipo. Debido a la ausencia de Anson del club después de 22 años, la prensa local empezó a referirse a los Colts como los Orphans al quedarse huérfanos de su jugador franquicia. Cap Anson se retiró en 1897, después de 27 largos años como jugador y dirigente, inaugurando el club de los 3,000 hits, más de 2,000 impulsadas y miles de números que empezaban a verse en este deporte. En 1902, Albert Spalding vendió el equipo a Jim Hart. El Chicago Daily News comenzó a llamar al equipo Cubs, Cachorros, y la franquicia adoptó ese nombre de manera oficial en 1907. Entre 1906 y 1910, bajo el mando del dirigente Frank Chance, los Cubs lograron 4 banderines de la Liga Nacional. En su primera participación en la Serie Mundial moderna, la de 1906, los Cubs se enfrentaron a los Medias Blancas de Chicago, en la que fue la primera final entre dos franquicias de una misma ciudad y, hasta el momento, la única entre los dos equipos de béisbol de Chicago. Los del lado sur, o sea, los Medias Blancas, se llevaron la Serie Mundial 4-2. Los Cubs se redimieron en los 2 años posteriores al imponerse en las Series Mundiales de 1907 y 1908 a los Tigres de Detroit de Ty Cobb. Por aquí arriba te dejamos los detalles de esas series mundiales. En 1910, que también le hicimos un video, los Cubs llegaron a la Serie Mundial, pero fueron derrotados por los Atléticos de Filadelfia. A principios de 1916, los Cubs fueron adquiridos por el empresario de la industria de la goma de mascar, Bill Wrigley. Ese mismo año, el equipo se mudó al Wigman Park, un estadio situado en el North Side de Chicago. Ese mismo estadio sería renombrado más tarde como Wrigley Field. En 1918, los Cubs se hicieron con los servicios del pitcher Grover Cleveland Alexander. Ese año, en una temporada acortada por la participación de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, lograron su 11º banderín de la Liga Nacional. Sin embargo, cayeron en la Serie Mundial ante los Medias Rojas de Boston. En 1929 se proclamaron campeones de la Liga Nacional y se clasificaron para la Serie Mundial 11 años después, en la que cayeron ante los Atléticos de Filadelfia. Fue el inicio de una racha en la que, hasta 1938, el equipo obtuvo el banderín de la liga cada 3 años. Sin embargo, los Cachorros no pudieron ganar el título mundial en ninguna de esas ocasiones. En año 1932, fueron derrotados por los Yankees, en 1935 por los Tigres de Detroit y en 1938 de nuevo por los Yankees. La Serie Mundial de 1932 es recordada por el gesto que hizo Babe Ruth durante el tercer partido de la eliminatoria, que se celebró en Wrigley Field. En la quinta entrada, el jugador de los Yankees señaló hacia la grada central del estadio, y justo después bateó un home run en esa dirección. Esa acción pasó a la historia como el home run anunciado de Babe Ruth. Los Cachorros regresaron a la Serie Mundial en 1945, por una diferencia de solo 3 partidos sobre los Cardenales de San Luis. En la Serie Mundial se enfrentaron a su rival de 1935, los Tigres de Detroit. En el cuarto partido se produjo un episodio que marcó el rumbo de la franquicia durante más de 70 años. William Sianis, un aficionado de los Cubs propietario de la taberna Billy Goat, acudió al partido acompañado de su mascota, una cabra llamada Murphy. Sianis fue obligado a abandonar Wrigley Field, debido a que el olor del animal molestaba a otros espectadores. Mientras se iba, Sianis dijo que los Cachorros iban a perder la serie ante los Tigres y que nunca más ganarían una Serie Mundial. El equipo de Michigan se llevó la Serie Mundial y los Cachorros no volvieron a participar, mucho menos a ganar una Serie Mundial hasta 2016. Esta sequía de 71 años sería conocida como la maldición de la cabra. Durante las 2 primeras décadas de la maldición, los Cubs fueron uno de los peores equipos de la Liga Nacional. Entre 1947 y 1966, la franquicia solo registró una temporada con más victorias que derrotas, 82 y 80 en 1963. En 1969, las Grandes Ligas reestructuraron la competición y crearon las divisiones. Así, los Cachorros de Chicago quedaron encuadrados en la división este de la Liga Nacional, junto a los Mets, Expos, Phillies, Piratas y Cardenales. Llegados a septiembre de ese año, los Cachorros lideraban su división con un registro de 84 y 52. Mientras que los Mets marchaban en segundo lugar con un 77 y 55. Sin embargo, los Cubs solo fueron capaces de ganar 8 de los últimos 26 partidos de la temporada y se quedaron fuera de la primera edición de la serie de campeonato de la Liga Nacional. A pesar de que, a principios de la década de 1970, el equipo siguió terminando sus temporadas con balance positivo,
no les fue suficiente para alcanzar los playoffs. A mediados de los 70 volvieron a sumar más derrotas que victorias y se ganaron el apodo de los adorables perdedores. 1977 comenzó bien para ellos, y antes de la pausa del Juego de Estrellas, tenían récord de 54-35, liderando su división. Pero al igual que en 1969, sufrieron un colapso y terminaron en el cuarto puesto de su división, a 20 partidos de los Phillies. La familia Wrigley vendieron la franquicia en agosto de 1981 al conglomerado multimedia Tribune Company. Una de las primeras decisiones de los nuevos propietarios fue contratar a Dallas Green como nuevo gerente general del equipo. Los cambios introducidos por Green dieron sus frutos en 1984. Ryne Sandberg fue nombrado el jugador más valioso de la liga y Jim Frey fue elegido el dirigente del año en su primer año con el equipo. Los Cachorros fueron el mejor equipo de su división y se clasificaron para postemporada por primera vez desde 1945. A pesar de que Chicago ganó los 2 primeros partidos de la serie divisional, enfrentó a los Padres de San Diego, y el conjunto californiano acabó dándole la vuelta a la eliminatoria ganando los 3 juegos siguientes. Tras 3 años fuera de la lucha por los playoffs, los Cubs regresaron a la postemporada en 1989. Bajo el mando de Don Zimmer, quien había relevado a Jim Frey el año anterior, los Cachorros se proclamaron campeones de su división con 6 partidos de ventaja sobre los Mets de New York. En la serie de campeonatos se enfrentaron a los Gigantes de San Francisco, quienes eliminaron en 5 partidos. En 1994, temporada que no llegó a concluir por la huelga de jugadores, los Cachorros fueron movidos a la recién creada División Central de la Liga Nacional y pasaron a compartir división con los Rojos de Cincinnati, Astros de Houston, Piratas de Pittsburgh y Cardenales de San Luis. Los Cubs no volvieron a disputar un partido de postemporada hasta 1998. Esa campaña fue recordada por la carrera por el título de home run entre Sammy Sosa y Mark McGwire, por superar el récord de Roger Maris de más home runs en una temporada. McGwire estableció el récord el 8 de septiembre de 1998, precisamente ante los Cachorros en el Busch Stadium de San Luis. Por aquí te dejamos un video más detallado de ese año. Sin embargo, Sammy fue nombrado el jugador más valioso de la Liga Nacional, ya que el equipo de Chicago sí se clasificó para playoffs, mientras que los Cardenales finalizaron terceros de su división. En la primera edición de la serie divisional de la Liga Nacional, los Cubs fueron barridos por los Bravos de Atlanta en 3 juegos. El final del siglo XX y el comienzo del siglo XXI, años dirigidos por Don Baylor, no fue bueno para los Chicago, ya que navegaron por la parte baja de su división en ese periodo de tiempo. En 2003, Baylor fue despedido y reemplazado por Dusty Baker. Esa temporada los Cubs lograron su primer título de la División Central y consiguieron ganar una serie de playoffs por primera vez desde su victoria en la Serie Mundial de 1908. En la serie de campeonato llegaron a estar 3-1 por delante de los Marlins de la Florida. Sin embargo, en la octava entrada del sexto partido, con los Cubs estaban 3-0 en el marcador, y tuvo lugar un famoso incidente protagonizado por Moisés Alou y un fan de los Cubs, Steve Bartman. Cuando Alou se disponía a atrapar un elevado que se dirigía a la grada izquierda de Wrigley Field y que hubiera supuesto el segundo out de los Marlins, Bartman interfirió en la acción e impidió que el left fielder cogiese la pelota. Tras esa controvertida jugada en la que los Cubs pidieron interferencia de fan que fue denegada por los árbitros, los Marlins anotaron 8 carreras en esa entrada que a la postre les daría la victoria para empatar la serie. El incidente de Steve Bartman fue encuadrado dentro de la maldición de la cabra. A finales del 2008, la Tribune Company se declaró en bancarrota y los Cubs fueron puestos en venta. El empresario Tom Ricketts lideró la puja por adquirir el equipo, y en octubre de 2009 la MLB aprobó la venta por $845 millones. En el plano deportivo, los Cubs lograron un récord ganador, 83-78, por tercera temporada consecutiva, pero no consiguieron clasificarse para los playoffs. En los primeros años de mandato de la familia Ricketts, se llevó a cabo un proceso de reconstrucción en el que los Cubs deambularon por la parte baja de su división. Entre 2010 y 2014, el equipo acumuló 346 victorias y 464 derrotas, incluyendo 101 en 2012, la primera campaña de más de 100 derrotas desde las 103 de 1966. En este periodo tuvieron 4 dirigentes y no pasaron del 5º puesto en su división. Los Cubs comenzaron a revertir la situación en 2015, con el nombramiento de Joe Maddon como nuevo dirigente.
Se metieron en postemporada con un registro de 97-65 y deshicieron de los Piratas y los Cardenales. Pero en la serie de campeonato se enfrentaron a los Mets, quienes se llevaron la serie por barrida. They haven't been to the World Series since 2000 and the Mets are on their way back. En 2016, los Cubs fueron el mejor equipo de la Liga Nacional con un registro de 103 victorias, 58 derrotas y un empate. Kris Bryant fue nombrado el más valioso de la Liga Nacional en su segundo año como profesional. En playoffs, eliminaron a los Gigantes de San Francisco en la serie divisional y a los Dodgers de Los Ángeles en la serie de campeonato. Los Cachorros lograron así su 17º banderín de la Liga Nacional y el primero desde 1945. En la Serie Mundial de 2016 se enfrentaron a los entonces Indios de Cleveland. La franquicia de Ohio llegó a liderar la serie 3-1. Sin embargo, los Cubs ganaron los 3 partidos siguientes para darle la vuelta a la serie y proclamarse campeones de la Serie Mundial 108 años después, recordada como el mejor 7º juego de la historia. Al año siguiente volvieron a quedar primeros en su división, pero no pudieron repetir presencia en la Serie Mundial al ser eliminados a manos de los poderosos Dodgers en la serie de campeonato. En 2018 terminaron con el mismo registro que los Cerveceros de Milwaukee y tuvieron que disputar un partido de desempate para determinar el campeón de la Central, que acabó siendo el equipo de Wisconsin. Esa derrota llevó a los Cubs a disputar el partido de muerte súbita del comodín, en el que fueron derrotados por los Rockies de Colorado en un partido que se resolvió en 13 entradas. Tras la temporada de 2019, en la que los Cubs no lograron meterse en postemporada, Joe Maddon fue despedido y sustituido por el exjugador del equipo David Ross. Hoy en día, los Cachorros se ven como un sólido equipo y cuentan con la fanaticada más fiel de todas las mayores. También es el cuarto conjunto más caro hasta el momento según Forbes. Su costo ronda los $4,1 billones. Han asistido a 11 series mundiales oficiales, de las cuales han ganado 3. Ahora hablemos de su tradicional estadio, el Wrigley Field. El Wrigley Field ha sido la casa de los Cubs desde 1916. Fue inaugurado el 23 de abril de 1914 con el nombre de Wigman Park y es el segundo estadio de béisbol más antiguo de los Estados Unidos, solo por detrás del Fenway Park de los Medias Rojas. El Wrigley Field cuenta con una capacidad para 41.649 espectadores y los Cubs no lo usaron como anfitriones hasta 1916. Originalmente fue el estadio de las Ballenas de Chicago de la Liga Federal, pero tras la desaparición de dicha liga, se mudaron al recinto ubicado al norte de Chicago. Y finalmente, para nosotros, estos son los 10 mejores jugadores de la historia de la franquicia.
Si te gustó este video, no olvides darle un cariñito, compartirlo y suscribirte al mejor canal informativo de béisbol que ha existido. ¿No me creen? Miren todos estos contenidos para que tú mismo veas que es verdad. Nos vemos en otra gran entrega.